Dios me los bendiga, reciban un cordial saludo de sus pastores Moisés y Yasmín Laguado de la Iglesia Familia de Dios. Estamos iniciando transmisión en vivo y vamos a dar unos minutos mientras les llega el enlace a todos. Quiero recordarles que estamos ubicados en el municipio de Villa del Rosario, en el departamento norte de Santander, en Colombia. Y quiero invitarlos a que se suscriban en nuestro canal en YouTube, Ministerio Familia de Dios. Ministerio Familia de Dios, así nos ubican en YouTube. Allí encontrarás prédicas y devocionales que edificarán tu vida y la de tu familia. Estoy seguro que serán de bendición y podrás compartirlas con tus familiares, con tus amigos, y así participarás también activamente llevando el mensaje de salvación a todos, tal como nuestro Señor Jesucristo nos dejó instrucción que hiciéramos. Comparte los mensajes en YouTube, en Facebook, en WhatsApp o por Instagram, en todas las redes sociales. Y tal vez no podemos salir de casa, pero desde casa usted puede también compartir el mensaje de salvación a través de las redes sociales y así expandir también el ministerio y expandir el mensaje del Rey de Reyes y Señor de Señores. Recuerden que estamos para servirles. Cualquier inquietud o si necesitan una palabra de consejo pueden comunicarse con nosotros, o si Dios coloca en sus corazones el deseo de sembrar en el ministerio o de sembrar en el banco de alimentos de Familia de Dios en Banafadi, pueden llamarnos al 321-425-2307 o al 313-425-8060 o al fijo 548-9730. Queremos seguir dando testimonio, lógicamente para la honra y gloria de nuestro Dios. Nos llaman y nos han pasado mensajes desde España, desde México, desde Guatemala, desde Venezuela, desde varias ciudades de Colombia, Bucaramanga, Barranca, Neiva, Ibagué, desde Cali, desde la costa también. Han oído mensajes y les ha sido de bendición, y para nosotros, créanme que es muy satisfactorio que el mensaje de salvación esté llegando no solamente a varias ciudades, sino que esté atravesando el océano Atlántico y estén llegando mensajes también hasta España. Entonces damos la honra, damos la gloria a Dios por todo esto, y de verdad que entre más ustedes puedan compartir el mensaje, más personas van a ser bendecidas. Yo espero que ya les haya llegado el link, el enlace a todos, que ya se estén conectando y que realmente sea de bendición esta palabra para todos. Vamos a colocar este tiempo en manos del Señor, que sea Dios obrando, que sea Dios tomando el control de tu vida, que sea Dios tomando el control de mi vida también, hablando a través de mi boca, por medio del Espíritu Santo, pero que también sea el Espíritu Santo obrando en tu vida de manera poderosa. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de la gracia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y bajo la preciosa unción y ayuda del Espíritu Santo. Gracias te damos, oh Dios, por esta tarde. Gracias por este tiempo que nos permite, Señor, compartir el mensaje y que pueda llegar a casita, Señor, a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos, que seas tú obrando en esta tarde en bendición, que sea tu Santo Espíritu ministrando cada vida, redarguyendo, quebrantando cada vida, que la palabra, Señor, pueda quedar guardadita, atesorada en la mente, en el corazón de cada uno, y que hoy, oh Dios, pueda permitirme ser un buen instrumento en tus manos, que sea tu Santo Espíritu, mi Dios, hablando a través de mi boca, que mengüen, Señor, mis emociones, y que seas tú, Señor, hablando con poder. Rendimos, oh Dios, a ti la honra, la gloria, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén.
ríos de agua viva. Ríos de agua viva, ese es el título de la palabra de hoy, ríos de agua viva. Y quiero que, si tienen Biblia en mano, busquen en Juan capítulo 7, el libro de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Si tienen Biblia en mano, ubiquen esa cita bíblica. Si no la tienen, préstenme atención. Voy a leer Juan capítulo 7, versículos del 37 al 39. Dice: Jesús en el último día de fiesta. Estaban precisamente celebrando la fiesta de los tabernáculos, y dice la palabra que ya en este último día de fiesta el Señor habló a la multitud allí, y esto fue lo que dijo. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, o sea, como está escrito, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta el momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Dice la palabra del Señor que de aquel que crea en Jesucristo, en Él brotarán ríos de agua viva, y lógicamente hace la aclaración que era a través del Espíritu Santo. Hemos venido hablando desde el comienzo del año, prácticamente he venido insistiendo en la palabra del Señor que dice: no será por la fuerza, no será por ningún poder, sino por mi Espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Y vuelvo e insisto, es a través del Espíritu Santo, desde el comienzo hasta el fin. La vida cristiana es a través del Espíritu Santo. Estamos viviendo una de las épocas más hermosas, la época o el periodo de gracia, donde es el Espíritu Santo el que obra a través de cada uno. Ya el Padre hizo la obra, el Hijo pagó el precio, y estamos viviendo el periodo de gracia. Lo insistiré hasta el cansancio, lo insistiré hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a alistarnos. Espero, como decimos normalmente, que ya se hayan abrochado los cinturones, y estoy seguro que esta palabra será de bendición para ustedes. Quiero traer como a colación el río Jordán. ¿Y por qué el río Jordán? Porque fue ese río el que marcó prácticamente muchas cosas importantes de lo que es la vida cristiana. El río Jordán tiene algo en particular. Realmente tal vez no sea el río más largo del mundo, porque a veces nos imaginamos que el río Jordán es inmensamente largo, y no. Realmente hay ríos mucho más largos aquí en Colombia. Un ejemplo, ¿sí? El río Jordán realmente no cubre de longitud sino 360 kilómetros. Si se tomara en línea recta, el río Jordán realmente no tiene sino una longitud en línea recta de 210 kilómetros. Realmente es poco. Un ejemplo, si habláramos nosotros en ir de aquí a Bucaramanga, estamos hablando prácticamente de 200 kilómetros, y el río Jordán tiene de largo 210 kilómetros en línea recta. Hace 360 kilómetros por las curvas que tiene, pero realmente no es que sea una longitud súper extensa. ¿Por qué nombro el río Jordán? Y quiero que me presten atención, por favor, toda la iglesia, todos los servidores. Quiero que me presten atención todas las personas que escuchen este mensaje, porque estoy seguro va a ser de bendición. Entonces vuelvo y retomo. ¿A qué me refiero con el río Jordán? El río Jordán tiene algo particular, y es que pasa, digamos, a través de lo que se llaman dos mares o dos lagos. Uno, muy nombrado en la palabra del Señor, es el mar de Galilea.
o también se le conoce como el lago Tiberíades. ¿Qué recordamos de ese mar de Galilea o del lago Tiberíades? Que allí sucedieron las dos pescas milagrosas. Las dos pescas milagrosas fueron precisamente ahí en el mar de Galilea. Y de pronto algunos dirán, no fue una, no, fueron dos. Cuando el Señor llamó a Pedro y a los que estaban con él, precisamente sucedió la primera pesca milagrosa. Y después de que el Señor Jesucristo murió y resucitó, y nuevamente Pedro se había ido junto con sus amigos a seguir pescando nuevamente porque el maestro había muerto, el Señor volvió y le dijo, lancen la red, porque no habían pescado nada, y volvieron a sacar una gran cantidad de peces. Entonces fueron dos situaciones de pesca milagrosa las que se vivieron allí, en este conocido como Mar de Galilea, o conocido como también como Lago Tiberíades. ¿Qué tiene de particular eso? Digamos que el agua que llega allí es precisamente del río Jordán, y el río Jordán luego después prosigue y llega al Mar Muerto. Ahí termina el río Jordán. ¿Por qué nombro estos dos? Y préstenme atención porque estoy seguro será de bendición. ¿Qué es lo que pasa y qué tiene que ver con ríos de agua viva? Dice la palabra del Señor que el río Jordán alimenta el lago Tiberíades o alimenta el mar de Galilea, y vuelve y sigue. ¿Qué sigue? El río Jordán. Llega el agua al lago de Tiberíades o al mar de Galilea y sigue fluyendo el río. El problema es que cuando llega al Mar Muerto, o se le conoce como el Mar Muerto, el río Jordán desemboca ahí y el Mar Muerto no tiene para dónde salir el agua. ¿Qué sucede entonces? Después de que sale del Mar de Galilea, dicen los expertos que el agua del río Jordán empieza a volverse salino, o sea, salado. Y cuando llega al Mar Muerto, ¿qué pasa con toda esa agua y con toda esa sal? La única manera para que salga de allí es evaporándose, y al evaporarse el agua, cada día que pasa, el Mar Muerto se vuelve más salado, de manera que allí no hay vida. ¿Por qué no hay vida? Porque no tiene para dónde salir el agua. Día a día ese mar se vuelve más pesado. ¿Por qué? Porque todo lo que son sales y minerales no tienen forma de salir de allí. Todo pez, todo ser viviente que viaja a través del río y llega al Mar Muerto, lógicamente que viaja a través del río Jordán, y otros pequeños afluentes que llegan al Mar Muerto, llegan allí y todo lo que es vida se muere porque la salinidad que hay allí es terrible. No hay forma de que un ser viviente aguante la salinidad y lo pesadez de los minerales que hay allí en el Mar Muerto. Vemos dos situaciones en ese río Jordán. Una, alimenta el mar de Galilea o el lago de Tiberíades, como también se le conoce, pero el agua entra y sale, y es un lago o es un mar bendecido. Entra al Mar Muerto, pero no tiene por dónde salir. ¿Y qué pasa? Que es un agua terriblemente salina, y todo lo que llega allí muere. Entonces, ¿qué quiero que aprendamos a través de esto? Yo vuelvo e insisto, dice la palabra del Señor, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Pero si la palabra del Señor llega a mí y yo no la comparto, no tiene por dónde salir. ¿Sería el mar de Galilea o seré el Mar Muerto? Yo creo que tenemos esas dos opciones. La misma agua le llega al Mar de Galilea y la misma agua le llega al Mar Muerto, del mismo río. El problema es que una fluye, sale,
y es un mar bendecido, la otra llega el agua y no pasa nada porque no tiene por dónde salir. Vuelvo e insisto, eres de las personas que escuchan palabra y nunca comparten una sola palabra con nadie. O eres de las personas que reciben la palabra y la comparten con otros. Y entonces yo pregunto, ¿eres el mar de Galilea, donde el Señor pudo hacer milagros de pescas milagrosas, donde ocurrieron cantidad de cosas importantes que podemos ver a través de la Biblia? ¿O eres un mar muerto que recibes y recibes y recibes y no hay por dónde salir nada? Y lo que hacemos es terminar de llenarnos y llenarnos y llenarnos y llenarnos de cosas que a la final no somos productivos para nadie. Dice la palabra del Señor, no lo digo yo, vuelvo y le insisto a todos los que están viendo o escuchando este mensaje. Dijo el Señor, precisamente el último día de que estaban celebrando las fiestas de los tabernáculos, era el día más importante y el Señor se levantó y dijo, todo el que crea en mí, todo el que venga a mí y beba del agua que yo ofrezco, de esa persona brotarán ríos de agua viva. Pero ¿cómo van a brotar ríos de agua viva si nosotros tal vez creemos, tal vez recibimos y nunca compartimos un mensaje con nadie? Y terminamos siendo esas personas en el cual, como el lago, como el mar muerto, que recibe y recibe y recibe, pero del cual nunca sale nada y a la final termina es contaminando, y todo lo que llega a ese mar muere. Y todo lo que llega a algunas personas que reciben y reciben palabra, pero que nunca comparten nada, a la final termina acabándoseles de morir la fe que tienen. ¿Qué brota de usted como persona? Yo vuelvo e insisto, ¿eres agua estancada o eres un río de agua viva? Y ahí es donde yo quiero que en esta tarde cada uno de nosotros analicemos. Todos, servidores, líderes, pastores, miembros de iglesia, me refiero a todo el pueblo cristiano, que por lo general hoy en día nos hemos convertido como en ese mar muerto en el cual nos conformamos con ir a la iglesia, con escuchar la palabra, y ya con eso fue suficiente. El resto de semana nunca hablamos con nadie, muchas veces ni los vecinos, ni los compañeros de trabajo, ni nadie, a veces casi ni la familia se entera de que somos cristianos. Agentes secretos, como siempre le he dicho yo, 007. Pero yo vuelvo e insisto, queremos bendiciones, pero resulta que si usted y yo no compartimos la palabra de Dios, es imposible, porque toda bendición que llegue a nosotros entonces se va a convertir en algo muerto. Iglesia, por favor, yo vuelvo y les insisto, despertemos, es tiempo de despertar, es tiempo de que nosotros reaccionemos. Dice la historia y dicen los estudios que a ese mar muerto, todo ser viviente que llega a través de las aguas muere. Y así somos muchos cristianos. Toda la bendición, puede llegar bendición de lo alto, pero toda la bendición que llega a nosotros muere, porque nosotros no somos capaces de compartir bendición con nadie. Préstenme atención, queremos ser esos ríos de agua viva, pero no queremos compartir. Ni la palabra es una bendición, la palabra, ni las bendiciones económicas, ni ningún tipo de bendición que llegue a nosotros la compartimos. Todo muere ahí. Exactamente eso dice del mar muerto. El mar muerto, vuelvo e insisto, recibe el agua del río Jordán, pero el lago de Tiberíades o el mar
el mar de Galilea reciben la misma agua. La diferencia es que el uno la deja salir y deja que siga corriendo, el mar muerto no. Ahí termina todo, ahí desemboca el río Jordán y ya ahí hasta lo que hay de vida en el río muere ahí en el mar muerto. ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? Dice en Santiago, una cita bíblica muy conocida, al menos en el pueblo cristiano de Familia de Dios, porque la hemos repetido hasta el cansancio. Dice en Santiago capítulo 1, los versículos 22 al 24, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. No se contenten solo con escuchar la palabra, llévenla a la práctica. Y es exactamente lo mismo, tal vez en otras palabras, pero es lo mismo. Si yo recibo la palabra, la pongo en práctica, ¿y qué me dice la palabra? Que yo recibo, doy. Eso me dice a mí la palabra. Que si yo recibo amor, debo dar amor. Eso me dice la palabra. Entonces, cuando yo llevo la palabra a la práctica, me estoy convirtiendo en ese río de agua viva. No hay otra manera. También dice Santiago que de un mismo río no puede brotar agua dulce y agua salada. No hay forma. De una fuente no puede salir agua dulce y no puede salir agua salada. Si de tu vida fluyen ríos de agua viva, entonces lógicamente es porque está fluyendo la bendición. Y si está fluyendo la bendición, dice la palabra de Dios que hay comunión. Y si hay comunión, pues entonces hay amor. Vámonos a la palabra, vámonos directamente a la palabra en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Si nosotros estamos recibiendo la palabra y no hacemos nada, créame de verdad que nos estamos convirtiendo en esos estanques muertos. Y hoy yo quiero invitarlos a que ojalá todo el que escuche esta palabra se convierta en esos ríos de agua viva. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice la palabra del Señor así: este es el mensaje que hemos oído de Él. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién? De Jesús. Y que les anunciamos, oído. Este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Y yo vuelvo e insisto, recibimos el mensaje, anunciamos el mensaje. El río fluye. A eso nos llamó el Señor. Pero el problema es que nos convertimos en simples estanques, del cual entra el agua y no sale nada. Entra bendición y la bendición se muere con nosotros. Y lastimosamente, muchos de los que decimos ser cristianos, toda bendición que llega a nosotros, ahí se muere. Vuelvo y repito, así parezca canción, así es el mar muerto. Pueden leer, pueden buscar, o como a veces molesto, pueden googlear un poquitico, busquen sobre el mar muerto y se van a dar cuenta que el mar muerto, la salinidad que hay en el mar muerto, dicen los expertos, es 8 a 10 veces mayor que la de cualquier mar o cualquier océano. ¿Por qué? Porque todo lo que llega allí, ahí muere, no sale. La única manera que el agua sale de ahí es a través de la evaporación. Y al evaporarse el agua, pues ¿qué queda ahí? Más concentración de sal, más concentración de minerales y se vuelve, insisto, tan pesado
tan pesado que todo lo que entra ahí, todo ser viviente que entra ahí, se muere. Es tanta la salinidad que los peces que entran ahí mueren y se les echa una capa de sal. Impresionante. Cuando uno empieza a averiguar un poquitico sobre ese mar muerto y empieza a ver lo que sucede, enseñándonos todo a través de lo que es el Jordán, porque muchas cosas en la Biblia sucedieron ahí, desde la época del faraón cuando tenía esclavo al pueblo de Israel. ¿Qué fue los milagros? ¿Dónde fue que se convirtió el agua en sangre? En el río Jordán. Hay tantas cosas que ese río nos enseña que aún todavía nos sigue enseñando. Todavía esa agua pasa, vuelvo, insisto, por lo que se conoce bíblicamente como el mar de Galilea o el lago de Tiberíades, pero ahí entra y sale el agua, en el otro no. Yo creo que es una buena enseñanza. Vuelvo y le insisto a todos los líderes, los servidores, a cada miembro de la iglesia, a cada pastor, a cada líder. Realmente la palabra del Señor, las bendiciones que vienen de parte de Dios, entran a nuestra vida y nosotros también las compartimos. O toda palabra y toda bendición que llega a mi vida simplemente me la guardo y ahí muere. Y nos convertimos en un mar muerto en el cual todo lo que entra de bendición se muere. Pensemos, iglesia, y hoy espero de verdad que se deje ministrar por la palabra y que sea el Espíritu Santo obrando en la vida de cada uno. Dijo el apóstol Juan ahí en la primera carta de Juan, este mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos, ¿sí? Y sigo leyendo, Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión en él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. A veces vivimos angustiados, vivimos y que de pronto yo volví a pecar, y ¿será que el Señor me perdonó? ¿Será que el Señor me volvió a lavar con su sangre? ¿Será que el Señor sí de verdad está obrando en mí cada día? Pero yo vuelvo e insisto, dice la palabra del Señor a través de Juan, el mensaje que oímos lo compartimos. El mensaje que oímos, lo compartimos. ¿Qué está haciendo el mensaje? Fluyendo. Pasa por mí, lo comparto a los demás. Y dice, ese es el mensaje. Entonces, en mí hay luz. ¿Por qué? Porque yo escucho la palabra, practico la palabra y comparto la palabra. Fluye. Es un río de agua viva en el cual pasa por mí y sigue pasando a otros. Yo vuelvo e insisto, el problema es que no queremos ser así. Hoy en día el pueblo cristiano quiere ir a la iglesia, oír un mensaje bonito y que el pastor evangelice, que los líderes evangelicen, que el evangelista evangelice, ¿cierto? Porque es que ese es el trabajo de solo el evangelista, que todos los que están y tienen llamados a predicar que lo hagan, pero los miembros de la iglesia no. Y resulta que entonces hay unos lagos Tiberíades, ¿cierto? Y hay unos mar muertos. El problema es que hay más mares muertos en la iglesia que lagos de Tiberíades. Y es triste. Empieza a oler fétido. Por eso entonces la gente recibe palabra y después termina creyéndose con el derecho de juzgar a todos y de dañar a todos, porque se convierte en esa persona que recibe palabra y todo lo que llega al lado de ella la mata. Matan la fe de las personas, matan las bendiciones que les llegan. Yo vuelvo, insisto, es tiempo de despertar, iglesia.
Estamos viviendo los últimos tiempos y tenemos que poner en práctica la palabra. ¿Y qué me dice la palabra? El mensaje que yo recibí y que anuncio. Mensaje que recibo y que anuncio. ¿Qué pasa entonces? Que es un mensaje, dice, Dios es luz, no hay oscuridad. Si afirmamos que tenemos luz, no podemos vivir en la oscuridad. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que poner en práctica la palabra. Lo dice Juan y lo dice Santiago. Y lo podemos seguir leyendo de otros personajes de la Biblia, pero no nos alcanzaría esta tarde. Aquí estamos viendo dos personajes, a Santiago y a Juan. Y yo vuelvo, insisto, ¿qué es lo que nos dice? Que si vivimos en luz es porque ponemos en práctica la palabra y es porque compartimos la palabra. Entonces ahí sí vamos a hacer ríos de agua viva, porque el Espíritu Santo obra en mí. No hay otra manera, no hay otra forma. Y dice Juan, y si vivimos en la luz así como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Por qué en las iglesias inclusive hay tantas riñas y hay tantas peleas y hay tantos desacuerdos en los mismos grupos de alabanza? No se ponen de acuerdo, los músicos no se ponen de acuerdo, grupos de oración no se ponen de acuerdo. Disgustos en un grupo, disgustos en otro, disgustos en los miembros de la iglesia. Y dice la palabra que si nosotros pusiéramos en práctica la palabra y si fuéramos esos ríos de agua viva donde la palabra fluye, la recibimos y la compartimos, dice la palabra que entonces habría comunión. Dice, si vivimos, versículo 7, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué va a suceder? Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos va a limpiar de todo pecado. Vuelvo a lo mismo. Pensemos en un río que fluye y pensemos en un lago donde llega todo estancado. Imagínese un lago donde no hay salida por ningún lado. Y tal vez usted va a entrar y va a tocar el barro, las piedras, y es lamoso, es fastidioso. Cosa diferente de un río donde el agua fluye y el agua es agradable, es fresca. Hasta las piedras no se siente la lama, ni mucho menos. Eso mismo sucede en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que la sangre del Señor entonces nos limpia continuamente de todo pecado. ¿Qué tipo de persona soy yo? ¿Qué tipo de persona eres tú? Nos da a veces pena, nos da vergüenza compartir la palabra. No somos ríos de agua viva, somos lagos estancados. Y vuelvo y le insisto, es el lago estancado donde todo lo que llega allí va a morir. No hay salida. Los ríos de vida. Pero es que, ¿qué tengo que hacer? Dice la palabra del Señor, compartir la palabra. Vámonos a Romanos capítulo 10. El libro de Romanos capítulo 10 en el versículo 6. Romanos capítulo 10, versículos 6 al 17. Dice la palabra del Señor así, Romanos capítulo 10, versículo del 6 al 17. Pero la justicia que se basa en la fe, oído, pero la justicia que se basa en la fe afirma, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. ¿O quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti. Oído, oído. La palabra está cerca de ti. ¿Dónde está? La tienes en la boca y en el corazón, dice el apóstol Pablo a los romanos. Vuelvo y repito, ¿dónde está la palabra? La palabra está cerca de ti. La tienes en la boca
y en el corazón. Miren, no tienes, dice el apóstol Pablo, no tienes que subir al cielo para hacer que Jesucristo baje. No tienes que ir al abismo para hacer que Jesucristo suba. No. La palabra está cerca de ti. ¿Dónde está? En la boca y en el corazón. Y yo vuelvo e insisto, quiero parar aquí un momentico porque hemos hablado, al menos en Familia de Dios tenemos un rema que lo repetimos en cada servicio antes de empezar la palabra. Hoy declaro que la palabra quedará grabada en mi mente y en mi corazón. Lo que hay en el corazón habla la boca, y de mi boca saldrán palabras de salvación, de bendición, de sanidad, de milagro, de libertad y de vida. El gran problema es que lo convertimos en un rezo, en una vana repetición que sale de la boca para afuera, cuando la palabra debería quedar atesorada en la mente y en el corazón. Es lo que estamos declarando. ¿Para qué? Para que se convierta en un río de agua viva, usted y yo compartiendo la palabra. Estamos viviendo, iglesia, los últimos tiempos y todavía nos da vergüenza. Los jóvenes pareciera que le da vergüenza. Los adultos pareciera que le da vergüenza. Los ancianos pareciera que le da vergüenza. Aquí no hay excepción. Todos nos convertimos en mar muerto, donde todo lo que entra muere. La palabra que reciben se muere ahí en el corazón porque no la compartimos con nadie. No se salvan los miembros de la iglesia, no se salvan los líderes, no se salvan los de la alabanza. A veces no se salva ninguno, porque es triste decirlo. Se comparte un mensaje y nos da vergüenza compartirlo en las redes sociales con nuestros amigos o con los que tenemos en las redes sociales. Y perdóneme que hoy esté hablando así como fuerte, pero es que vuelvo y le insisto, estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viendo las señales en el cielo, estamos viendo las señales que suceden, estamos viendo que el Señor dijo, cuando empiecen a suceder las pestes, cuando empiecen a haber guerras y terremotos, cuando empiecen a ver que se levantan hijos contra sus padres, padres contra los hijos, entiendan que estamos viviendo los últimos tiempos. No lo queremos comprender, no lo queremos aceptar y queremos seguir siendo mar muerto. Es tiempo de abrir una brecha en nuestras vidas. ¿Cómo abrimos esa brecha? Empiece a compartir la palabra con su familia, con sus hermanos, con sus tíos, con sus primos. En las redes sociales es muy fácil. Tal vez usted diga, yo no sé evangelizar, yo no sé cómo llevar un mensaje, yo no sé cómo entrarle con la palabra a mi familia, yo no sé cómo entrarle con la palabra a mis vecinos. Al menos dele compartir a los mensajes. Al menos. Y tal vez de esa manera, tal vez algún familiar, el primo, el tío, el amigo, el vecino, el compañero de trabajo, tal vez le va a decir, ay, usted es evangélico. Yo no lo sabía. 5 años de compañero de trabajo y ni siquiera sabía que usted era cristiano. Y tal vez para nosotros sea vergonzoso, pero es la oportunidad que usted se convierta en río de agua viva. Es la oportunidad que usted tiene de compartir el mensaje de salvación con alguien. Queremos que Dios nos bendiga, pero ¿para qué quiere la bendición si en el momento en que llega la bendición a usted se muere? ¿Qué se muere? La bendición. Yo vuelvo y le repito, tal vez para los que hasta ahora se están conectando, todo lo que pasa por el río Jordán pasa por el mar de Galilea o el lago de Tiberíades, pasa y sigue. Pero todo lo que sigue va a dar al mar muerto. ¿Qué pasa en el mar muerto? No hay por dónde fluya el agua, ahí muere. Y todo ser viviente que llega al mar muerto, ahí termina, sucumbe, muere.
podríamos hablar de dos, 50 y 50, ¿cierto? En el uno sigue la vida porque fluye, en el otro muere todo. No es coincidencia que tantas cosas pasen en este río. Entonces piense un poquito, dijo el Señor, que cuando sea la venida del Señor Jesucristo, el uno será tomado, el otro será dejado. En el uno hay vida, en el otro hay muerte. ¿Qué eres tú? ¿Vida o muerte? ¿Eres río de agua viva? ¿O eres un simple estanque, un lago donde no tiene por dónde salir el agua? Sigo leyendo. 8 dice, ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice el apóstol Pablo. Que si confiesas con la boca, oído, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado. Con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca yo confieso para ser salvo. Lo confieso, lo declaro. Y dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene ¿por qué? La fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces yo vuelvo a lo mismo. Es que yo quiero que mi primo sea salvo. Yo quiero que mi papá sea salvo. Yo quiero que mi mamá sea salvo. Pastor, ore para que mi hermana se convierta. Pastor, ore para que mi esposo se convierta. Pastores, oren para que mis primos se conviertan. ¿Y usted qué está haciendo? Sí, allá en casita les estoy hablando. ¿Qué estamos haciendo? Vuelvo e insisto, dice la palabra que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Quiere que en su familia se les despierte la fe, tienen que oír el mensaje. Quiere que sus compañeros de trabajo se levante la fe, tienen que oír el mensaje de la palabra de Dios. Quiere que en su mami, en su papi, en sus hermanos, en sus tíos, en sus primos, en su familia, en sus amigos, en sus vecinos, se levante la fe, tienen que oír el mensaje. Pero si usted no les predica, si usted no les comparte, si se comparten los mensajes por YouTube, por WhatsApp, por Facebook, escritos y en voz, pastor, es que se me dificulta leer, mándamelo en voz. Se manda en voz, pero es para alimentarse usted y no comparte. Mar muerto. Y de pronto van a decir, el pastor, ¿cómo está hablando hoy de duro? Es que es la verdad. Recibimos el mensaje, recibimos el mensaje, recibimos el mensaje, y todo considero que el mensaje es para mí y para los demás. Y esa palabra de bendición que recibió, si usted no la comparte, ahí murió. No es exactamente lo mismo que le estoy diciendo que sucede con el mar muerto. Y por eso les digo, jóvenes, adolescentes, muchachos hoy en día, adultos,
ancianos, recibimos y recibimos y recibimos y recibimos palabra y ahí muere. Y somos simples mar muertos. No somos de verdad ese mar de Galilea donde el Señor pudo en 2 veces demostrarle a los discípulos esas pescas milagrosas. Iglesia, despertemos. Iglesia, levantémonos en bendición. La única manera que se levante la fe en tu familia, en tus amigos, en tus vecinos, dice la palabra a través del apóstol Pablo, que la fe viene por el oír y el oír el mensaje de la palabra de Dios. Pero si usted no lo predica, ¿cómo podemos decir, como dice la palabra, hermosos son los pies de los que anuncian la paz? Ah, pastor, porque yo me mando a hacer el pedicure, entonces mis pies son hermosos. Tal vez físicamente son hermosos, pero espiritualmente somos un mar muerto. Es tiempo, iglesia, de despertar. Es tiempo de comprender el verdadero propósito por el cual Dios me llamó a mí. Ahora, el gran problema, ¿cierto?, es con las entre comillas, y perdóneme que yo insista tanto en eso, el evangelio de la prosperidad. Si usted es hijo de Dios, entonces serás bendecido y serás bendecido y serás bendecido y tendrás casas. Y efectivamente la palabra del Señor dice que a través del evangelio hay bendición. Pero no fue para eso que el Señor nos llamó. Porque nosotros estamos equivocados, iglesia. Creemos que Dios nos llamó para que nos matemos la cabeza mirando a ver cuántas propiedades terrenales podemos. Creemos que Dios me llamó, ¿cierto?, para que me estrese trabajando duro para tener el carro último modelo. O creemos que Dios me llamó para estudiar en la universidad y solo estudiar y estudiar y hacer maestrías y volverme el que me creo que sé más que los demás. Y termina el corazón enorgulleciéndose y termina la gente creyendo que está por encima de los demás porque yo sí estudié, porque yo tengo maestrías, porque yo tengo allí y tengo acá. Ah, es que seguro el pastor no estudió. No, yo sí estudié. Y soy profesional y soy administrador de empresas y tengo tecnologías en comercio exterior. Y estudié también en un instituto bíblico. Y a la final nada de eso me sirve para alcanzar el reino de los cielos. Me sirve tener el estudio, me sirve ser educado. Pero para el reino de los cielos, si no tengo el Espíritu Santo en mi vida, lo comprobé ya, no me sirve de nada tanto estudio, tanta capacitación, si el Espíritu de Dios no mora en mí. A la final, cuando el Señor venga por su iglesia, muy probablemente entonces el Señor va a decir: apartado de mí, no os conozco. ¡Qué tristeza! Pero Señor, mire, aquí tengo todos los títulos, aquí tengo todas las credenciales. Y el Señor va a decir: no, no lo conozco. No lo conozco. Maldito al fuego eterno. Eso dice la palabra. ¡Qué tristeza! Pasarme toda la vida estresado, consiguiendo propiedades, consiguiendo títulos, consiguiendo el último modelo de carro, consiguiendo finca, teniendo mucho dinero, y a la final que el Señor venga por su iglesia, que ya está próximo, y diga: mire, no le sirvió de nada. No le sirvieron de nada las maestrías, no le sirvió de nada los títulos, no te sirve de nada. Vuelvo, insisto, Dios no te llamó a eso. Entonces no estudio. Sí es necesario estudiar, es necesario capacitarnos, pero tenemos que entender que Dios no me llamó a eso. Eso pueden ser instrumentos. Yo vuelvo, insisto, ¿el dinero es pecado? No, lo que es pecado es el amor al dinero. Con el dinero se pueden hacer muchas cosas. Con el dinero podemos alimentar muchos necesitados. En este tiempo de pandemia hay mucha necesidad.
Qué bueno que haya dinero con qué comprar mercado, pero si usted tiene dinero para atesorarlo en el banco, pues de nada le sirve, porque el Señor dijo: hagan tesoros en el cielo, no aquí en la tierra. Ríos de agua viva, y no convertirnos en un mar muerto. Dios no nos llamó a conseguir las últimas tecnologías. Que la tecnología hoy en día sirve, sí, claro. Aún en la iglesia, las iglesias cristianas hoy en día no pueden hacer servicios en vivo, no puede la iglesia, las personas ir a ese templo donde se reúnen, no. Necesitamos alguito de tecnología. En estos días todas las iglesias han estado pasando un poquitico de afugias, de corre-corres. ¿Por qué? Porque se necesita algo de tecnología. Que si el internet no es un internet de buena capacidad, entonces las transmisiones se van a dificultar. Estamos viviendo eso aquí en la iglesia. Que si no tenemos un capturador de video, que si no tenemos otro aparato, que si no tenemos este equipo, que si no tenemos los programas, no se pueden hacer las transmisiones en vivo como quisiéramos. Entonces, ¿la tecnología se necesita? Sí, pero la tecnología no me lleva al cielo, es un instrumento para yo propagar el mensaje de salvación, para que la palabra de Dios se difunda y entonces llegue la fe a las personas por oír el mensaje. Pero de nada me sirve a mí o a mi familia o a los pastores de cualquier iglesia transmitir y transmitir por WhatsApp, por Facebook, por YouTube, por Instagram y por todas las redes sociales. De nada sirve transmitir el mensaje si usted lo recibe allá en su casa, en su celular, en su computador, en su tablet, y ahí muere. Nos convertimos en un mar muerto. De nada sirve. Ahí queda la palabra, se muere, hiere. Toda la vida que llegó a usted, ahí se muere. La palabra del Señor no fue para eso. Dice, Dios quiere que te ocupes primero del reino de Él y su justicia, y lo demás Él te lo añade, te lo añade. Es como aquí en Cúcuta o en la zona del norte de Santander, no sé en otras partes del mundo, no sé en otras ciudades de Colombia, pero normalmente uno aquí le dice ñapa. Busquen primero mi reino y su justicia, doy de ñapa. Pero nosotros no queremos hacer eso. Hechos capítulo 13 versículo 47, Hechos capítulo 13 versículo 47 al 49 dice: así nos la ha mandado el Señor, te he puesto por luz a las naciones, te he puesto por luz a las naciones. Eso es lo que el Señor te dice esta tarde. A usted y a mí el Señor nos puso por luz para las naciones, pero no queremos ser esa luz, no queremos encender ese faro. A fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Pero si no quieres compartir el mensaje con los que ya tienes en las redes, ¿cómo esperas llegar a los confines de la tierra si no queremos llegar ni a la familia? Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda región. Mire, es tan tremendo que si usted lee todo este capítulo 13, se va a dar cuenta que los discípulos, los apóstoles estaban llevando el mensaje, y los mismos judíos. En otras palabras, se lo voy a traducir a la iglesia de hoy aquí. Los mismos cristianos
eran los que más colocaban trabas. Y entonces el Señor los mandó a predicar a los gentiles, porque los mismos cristianos eran los que más colocaban peros. Yo vuelvo e insisto, la palabra del Señor dice: te he puesto por luz a usted y a mí. Allá usted que me está oyendo, me está viendo en casa, a usted el Señor lo llamó para hacer luz a las naciones, para que llevemos el mensaje de salvación hasta los confines de la tierra. Todo lo que tenemos que hacer es compartir a veces el mensaje en las redes sociales, pero nos da flojera, nos da pereza. Ay, no, ese yo no lo comparto. Ay, este sí. Ay, este no. Y entonces nos volvemos jueces de qué comparto y qué no comparto. Este me gusta, lo comparto. Este no me gusta, no lo comparto. ¿Y usted cuál sabe? ¿Usted qué sabe cuál es el mensaje que necesita o en el cual Dios va a obrar en su familiar, en su vecino, en su amigo, en su compañero de trabajo? ¿Cómo hace usted si ni siquiera queremos orar y es el Espíritu Santo el que llena de discernimiento? Mire, es tiempo de que hagamos brillar la luz de Cristo. Es tiempo de que compartamos el mensaje de salvación. Es tiempo, iglesia. Mateo capítulo 5, versículo 13, dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Y vuelve, insiste el Señor: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad, ¿cierto? En lo alto de una colina no puedes, una ciudad en lo alto de la colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en casa. Hagan brillar su luz delante de todos. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. ¿Cómo podemos llevar el mensaje si no lo queremos compartir? Cada palabra que recibimos nos la guardamos para nosotros. ¿Para qué? No sé. Porque si ni siquiera la ponemos en práctica a veces. Que no te dé vergüenza ser cristiano. Que no te dé vergüenza ser hijo de Dios. Y no es que allá en el trabajo no pueden saber que yo soy cristiano. Y la venida del Señor está cerca. Y dice la palabra del Señor que si usted se avergüenza de Él, entonces Él se avergonzará de nosotros ante el Padre. Y está cerca. Está cerca el Señor. Y aún ni siquiera sabiendo que está cerca, todavía muchos se siguen avergonzando. Dijo el apóstol Pablo: a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, es que es poder de Dios para salvación. Para salvación de los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, como está escrito: el justo vivirá por la fe. Y yo vuelvo y le insisto, iglesia, a todos servidores, líderes, pastores, miembros de iglesia, por favor despertemos. Dios nos llamó a ser ríos de agua viva. Que no siga muriendo la palabra en nosotros, que recibamos la palabra, la pongamos en práctica y la ríos de agua viva. Dice la palabra del Señor que debajo del trono de Dios, eso está en Apocalipsis, brota un río de vida para la sanidad de las naciones. ¿Qué es lo que brota? Pues su palabra. ¿Cómo hago para que ese río brote en mí?
recibo la palabra, la comparto. Recibo la palabra, la comparto. Ay, yo no sé hablar. Así dijo mi tocayo Moisés, soy corto de palabra. Ah, no, pues entonces llévese a su hermano. Ay, es que yo no sé hablar, pastor, soy corto de palabra. Pues los dedos los tiene buenos. Si tiene los dedos buenos y sabe chatear, pues entonces le da compartir en WhatsApp, en Facebook, en YouTube a los mensajes que reciba. No hay excusa, no hay forma de eludir. ¿De eludir qué? La responsabilidad que Dios nos dio de llevar el mensaje de salvación. Que usted y yo seamos ríos de agua viva en estos últimos tiempos. ¿Quiere la bendición? La bendición en usted va a fluir en la medida en que usted haga compartir el mensaje de salvación. No quiere compartir el mensaje de salvación, toda bendición que te llegue ahí va a morir en usted. Qué tristeza. ¿Cómo puede el Señor sacar una pesca milagrosa de tu vida si todo lo que llega a tu vida muere? Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de la gracia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Padre, yo te pido de manera especial que seas tú obrando, Señor, a través de esta palabra. Padre, que cada persona que escucha este mensaje se convierta en ese río de agua viva en el cual tu Santo Espíritu fluye en bendición, Señor. Es que comparte el mensaje, así sea por redes sociales o a través de su boca, Señor, hablando del mensaje de salvación, se convierta cada persona en un río de agua viva y el mensaje llegue a cada persona y la fe se aumente, Señor, y pueda las personas conocer de ti y recibirte. A ti rendimos la honra y la gloria, Señor. Que cada líder, que cada servidor, que cada pastor, que cada mensajero, Señor, del mensaje de la cruz se convierta en un río de agua viva, Señor, un río de bendición. A ti rendimos honra y gloria. Te damos las gracias, Señor, y que sea tu Santo Espíritu ministrando, Señor, no solamente a través de este mensaje, sino ministrando cada persona, llenándola, Señor, de vida, de libertad, de sanidad, Señor. Porque la palabra tuya dice que el mensaje tuyo es para la sanidad de las naciones. A ti damos la honra y la gloria, mi Jesús. Llena y ministra, oh Dios, con tu Santo Espíritu. Llena de vida, Señor, a cada persona que escucha el mensaje tuyo. Señor, que se levante una generación en los cuales fluyen ríos de agua viva, Señor, con tu palabra. Te damos la honra y la gloria, mi Dios. Rendimos, oh Dios, a ti todo poder y majestad por los siglos de los siglos, Señor. Que sea la bendición tuya fluyendo en cada vida, en cada hogar, en cada persona que escucha este mensaje y en cada familia, Señor, de cada persona que oye el mensaje de salvación. Los bendigo con toda bendición de todo Dios, con bendición de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Permítame hoy bendecir tu vida. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Nos vemos, si Dios nos lo permite, el día jueves a las 7 de la noche. Y estén pendientes de cada mensaje, de cada devocional que se transmite a través de las redes sociales. Conviértase en ese río de agua viva, en ese portador de mensaje de salvación, y estoy seguro, iglesia, que las bendiciones van a fluir más y más a través de su familia, a través de cada uno de ustedes. Dios me los bendiga.